Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Ahora te quería preguntar, cuando uno conversa con los empresarios costarricenses, ¿sí sienten que este repunte que ustedes llaman, y nos puedes explicar ahora esto del efecto rebote, también se está traduciendo en un fenómeno de incremento de costos? Sienten que las materias primas, sienten que la logística, sienten que los fletes, ¿verdad?, a nivel mundial han subido, pero subido significativamente. Entonces, ¿cómo estás viendo ese elemento? ¿Es una cosa transitoria o es una cosa permanente? Bueno, ciertamente los precios de las materias primas han subido fuertemente en el mercado internacional. Aquí estamos hablando del petróleo, que afecta los precios de todos los combustibles. Estamos hablando de los metales, que afecta muchísimo a la industria de construcción, por ejemplo, pero también la manufactura, los vehículos. Prácticamente todos los bienes tienen algún tipo de metal, y también los granos básicos. Los precios de los granos básicos en el mercado internacional también han subido muy significativamente después del colapso que sufrieron con el inicio de la pandemia. Entonces, lo que vemos es un patrón similar al de la actividad económica. En los primeros meses de la pandemia, sobre todo el segundo trimestre del 2020, una caída de los precios de las materias primas, todas estas, metales, combustibles y granos básicos, sobre todo los combustibles. El precio del petróleo tuvo una caída muy significativa en ese periodo. Y a partir de más o menos mayo del año 2020, una recuperación muy fuerte, tan fuerte que ha llevado a esos precios de las materias primas ya no solo a niveles por encima de los que estaban inmediatamente antes de la pandemia, sino a niveles históricamente altos. Nosotros en el Banco Central estimamos un índice promedio ponderado de los precios de las materias primas que importa Costa Rica, metales, granos básicos y combustibles, ponderado por el peso que tiene cada uno de esos componentes en el conjunto de las materias primas importadas. Y cuando vemos el precio que resulta en este índice, o el nivel que resulta en este índice agregado de precios, nos damos cuenta que hoy estamos alrededor del 60%, de un 60% por encima del promedio histórico de este índice. Cuando tomamos el promedio del 2000 al 2021 y decimos eso es 100, vemos que hoy estamos como a 160, es decir, 60% por encima del promedio de los últimos 20 años en materia de las materias primas. Esos son niveles muy altos históricamente, casi tan altos como los que se vivieron en el 2011-2012, un poco más bajos que los del 2008, que fue básicamente la cima, el punto más alto de los precios de las materias primas históricamente para Costa Rica y para muchos países del mundo. Pero ciertamente el mensaje es que han venido subiendo los precios de las materias primas. Eso encarece el costo de los insumos para muchas empresas, y entonces lo que está viviéndose a nivel mundial se traduce también en un costo de los insumos para muchos empresarios en el mundo y en Costa Rica. Entonces, en efecto, eso es así. Todavía al mes de julio, la tasa de crecimiento de ese índice era del 95% del crecimiento interanual. Es decir, los precios de las materias primas están hoy en día básicamente al doble de lo que estaban hace un año. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.